Ya, Samuel. Samuel. Ya voy a empezar, hijo. Siéntate ahí. Trae el pisito. O en ese cojín, siéntate ahí. Ya te voy a leer, ¿ya? Ya, mira. En Juan, capítulo 3, versículo 1, hay una historia que tal vez tú la conozcas, pero necesito que tú la escuches bien, ¿ya, hijo? Dice Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Existen dos nacimientos, uno que es carnal espiritual. Y el espiritual, ¿cierto? ¿Cuándo tú naces de forma espiritual? Cuando recibes a Cristo en tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Mira lo que te voy a leer. Mira, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre Nicodemo, si lo llevásemos a la actualidad, es como un doctor, puede ser alguien muy inteligente. Pero en ese tiempo, Nicodemo era un principal en el tiempo de Jesús, que él era un fariseo. Él conocía toda la escritura. Toda la escritura, que era de los 4 primeros libros, que era Jueces, Deuteronomio, Génesis, Levítico, ya donde Dios, Jehová, le hablaba a las personas. En este momento dice, Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Porque él no quería ser visto. Él no quería ser visto por las otras personas que eran judíos, porque o si no le iban a decir que él era un traicionero, porque ellos no querían a Jesucristo, ¿ya? Y vino de noche. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él lo reconocía que él venía de Dios. Y dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quería decir Jesucristo con esto? Le dice, Nicodemo le preguntó a Jesucristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿De qué forma lo estaba viendo Nicodemo? De una forma terrenal. Y Jesucristo se lo estaba diciendo de una forma espiritual. ¿Cuál es el tema de esto? Existen en la Biblia existe el Antiguo Testamento y existe el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, cómo las personas se iban al cielo, era cuando cumplían la ley de los 10 mandamientos que les dio Dios por intermedio de Moisés. ¿Cuáles son uno de los 10 mandamientos? Honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Ahora, del Antiguo Testamento yo te pregunto, ¿hay alguno que cumplió la ley de los 10 mandamientos? ¿Existe una persona que los haya cumplido? Ninguna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si una sola persona lo hubiese cumplido, no existiría el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Y en el Nuevo Testamento entra a reinar ¿quién? ¿Quién aparece? Jesucristo, ¿cierto? Antes, la salvación para ir al cielo era por obras. Era por obras, o sea, tú tenías que cumplir los 10 mandamientos o tratar de cumplir los 10 mandamientos y tú te ibas al cielo. Como nadie los cumplió, Dios dijo, vamos a hacer un nuevo propósito para el hombre, que es que Jesucristo venga a la tierra en forma de hombre. Cuando a ti te hablan de la Trinidad, es Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres son una sola persona, ¿cierto? Los tres son una sola persona. Dios Padre, ¿dónde está en estos momentos? En el cielo. En el cielo. ¿Dónde está Jesucristo? En el cielo. En el cielo, sentado a la derecha de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En tu corazón, ¿cierto? Pero, a ver, yo te pregunto, ¿todas las personas tienen el Espíritu Santo? No. No. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo en el corazón? Los
Los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué tienes que hacer tú para poder recibir a Cristo en tu corazón? Tengo que Reconocer primero que todo que eres un pecador, ¿cierto? Porque todos somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador, la Victoria, la mamá, todos son pecadores, ¿cierto? Pero uno tiene que reconocer que es pecador primero que todo. Y con una oración muy sencilla tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. pidiendo perdón. Pidiendo perdón por tus pecados, arrodillarte primero que todo en tu cama, pidiendo perdón por tus pecados, ¿cierto? Y luego pidiéndole a Dios que entre en tu corazón y que tú le quieres servir a Él. Le quieres servir no en un 80 ni en un 90%, en un 100%. Eso no significa que tú, de la noche a la mañana, tú vas a dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque siempre vamos a estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón y Él te redarguye de todo pecado. ¿Qué significa eso? Que te habla. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Con gemidos indecibles, bien bajito. ¿Qué significa eso? Que tú el día de mañana, por ejemplo, estás en el colegio y tú te quieres, no sé, tú tomas un lápiz y te lo quieres llevar a tu casa. ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? No, Samuel, te va a decir, ¿cierto? No, Samuel, no lo haga. Pero después viene una segunda voz que te dice, Samuel, llévatelo para tu casa nomás. No es tan malo lo que estás haciendo. ¿Quién es ese? El diablo. El diablo. ¿Me entiendes? Entonces, tú siempre tienes que estar atento a tus oídos a escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas en las iglesias que ¿qué es lo que hacen? Saltan, brincan, se tiran al suelo, les colocan las manos en la cabeza, se tiran al piso. Eso no es de Dios, hijo. Eso no es de Dios, porque Dios solamente, Dios te habla, mira, escucha bien, tú te arrodillas para orar y Dios te escucha, ¿cierto? Tú te comunicas así con Dios, porque Dios es espíritu y si está dentro tuyo el Espíritu Santo se comunican los dos, ¿cierto? Y tú tienes que pedirle por intermedio de su Hijo Jesucristo a Dios. Ahora, ¿cómo tú conoces más de Dios? ¿Cómo tú sabes lo que te va a decir Dios, lo que te habla Dios? ¿Por dónde? ¿Por intermedio de dónde? De la Biblia. De la palabra de Dios, de la Biblia. Aquí está todo. Así como el televisor trae un manual, así como la mesa cuando tú la armas trae un manual, tú tienes un manual de vida, que es la Biblia. Aquí sale todo, todo sale. Tú puedes, por ejemplo, decir, no sé, ¿cómo puedo ser mejor hijo? Y aquí aparece, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo me puede ir bien en esto? Acá te dice, ten fe. Ten fe, te dice. Ahora, lo único que te dice Dios, Jesucristo, te dice, pídeme y te daré lo que quieras. Pero si tú le pides un computador a Dios para jugar a los juegos, ¿te lo va a dar Dios? No. No, porque no es una necesidad. ¿Me entiendes? Eso es un placer. Dios te da las cosas que son necesarias. Te da el sustento diario, que es el alimento, el abrigo, la salud. ¿Tú crees que tú te puedes enfermar de coronavirus? No. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Jesucristo en tu corazón y porque tú tienes fe que eso no te va a pasar. Eso no te va a pasar. Y no va a alcanzar. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud con el pueblo de Egipto? ¿Te acuerdas cuando llegaron las plagas a Faraón, cierto? ¿Ya? Y pasó el ángel de la muerte. ¿Y qué le dijo Dios a los israelitas? Le dijo que colocaran en el dindel de sus puertas, le dijo que colocaran sangre del cordero. Eso significaba, antiguamente ellos tenían que degollar a un cordero y esa sangre colocarla en los dindeles de su casa, para cuando pasara el ángel de la muerte, pasara de largo y no va a entrar a esa casa. Pero todo aquel que no tenía esa sangre de Cristo arriba, en los dindeles de su casa, entraba y morían todos los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros, ¿cierto?
los primeros, por ejemplo, en este caso, si tú eres el primero del matrimonio, tú eres el primogénito, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los que no colocaban la sangre en los dinteles de su casa? Morían los primogénitos. Por eso que murió el hijo de Faraón, ¿cierto? ¿O no? Entonces, es muy importante recibir a Cristo en tu corazón. Mira, por ejemplo, y Dios te habla en cualquier parte de la Escritura, Dios te va a hablar, pero claramente y audiblemente. Mira, dice aquí, por ejemplo, en Juan 14, 15, dice la promesa del Espíritu Santo en cada creyente. Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Antiguo Testamento, como yo te dije antes, habían 10 mandamientos. Ahora existen solamente 2 mandamientos. O sea, igualmente tienes que hacer caso a los otros 10 del Antiguo. Pero eso no, si tú y no cumples uno de ellos, no es que no te vayas a ir al cielo, porque tú cada vez que te arrepientes delante de la presencia de Dios, Dios te perdona. Pero Dios te dice que el único pecado que no perdona es la blasfema en contra del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Blasfemar en contra del Espíritu Santo es no recibir a Cristo en tu corazón. Porque si tú no recibes a Cristo en tu corazón, tú no te vas a ir al cielo. Tú te vas a ir a otro lado, que es el infierno, ¿me entiendes o no? Entonces es muy importante que tú tengas la seguridad donde tú te vas a ir. Tú eres hijo de Dios. ¿Dónde te vas a ir? Cielo. Al cielo. Independiente, hagas lo que hagas. ¿Por qué te digo hagas lo que hagas? Porque Dios conoce nuestros corazones. Si hay una persona que se arrepintió, se arrodilló y se arrepintió delante de Dios y pidió que Jesucristo entrara en su corazón, Dios conoce el corazón de esa persona y sabe si realmente se arrepintió. Porque dice Dios que el verdadero arrepentimiento trae 2 cosas. Dice que el verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamiento y de actitud. Donde tú dejas de hacer lo que antes hacías, ahora ¿para qué? Para no agradarte a ti como persona, sino que para agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, todas las cosas vienen a la normalidad. ¿En qué sentido viene la normalidad? Porque dice Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia que está arriba, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, yo, Mauricio González, que trabajo en DIFOR, por ejemplo, Dios sabe lo que yo tengo que pagar. Dios sabe la necesidad que tengo yo de sustentarlo a ustedes, de hacer esto, otro. Entonces, yo, por ejemplo, si digo, Dios, tú conoces lo que yo debo, todo eso. Dios, mira, aunque esté sentado al final de DIFOR, como estoy sentado, Dios sabe, pero tenlo por seguro que Dios sabe que yo no voy a vender un auto. Voy a vender 10 autos. Y si Dios sabe que el otro mes tengo que pagar más, voy a vender 20 autos. Porque así es, hijo. Así es. ¿Qué es lo que es fe? Creer en algo que no existe. Creer en algo que tú no estás viendo. ¿Tú ves a Dios? No lo ves. ¿Tú ves a Jesucristo? No lo ves. Pero tú, por tu fe, tú sabes que existe un Dios, que hay un Dios. Tú sabes que está Jesucristo. Tú sabes que tienes el Espíritu Santo dentro. ¿Y cómo? Tú lo vas viendo día a día en tu vida. Día a día en tu vida. Yo tuve que pasar por muchas cosas, hijo, para que el día de hoy Dios pudiese hablar a mi corazón por intermedio de su palabra. Porque no todos saben interpretar la Biblia. Yo te digo, lee este pasaje y yo sé que tú lo vas a entender, porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Y esto es un libro espiritual. Dice en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y te os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el consolador? Nosotros. El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, dice en el 17, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejará huérfano, o sea, en ningún momento te va a dejar. Vendré a vosotros,
dice Jesucristo. Dice, mira aquí, dice, porque en toda la Escritura te habla de forma metafórica, te dice, mira, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque hay muchas personas que de boca, me incluyo muchas veces porque con nuestros propios actos negamos muchas veces a Jesucristo. Hay muchas personas que decimos así, yo amo a Dios, pero ¿de qué forma lo amo si no cumplo sus mandamientos? ¿Cuáles son sus mandamientos? Guardarás y amarás a Dios con todo tu corazón. No con el 99,9, sino que con el 100%. Tú amarás a Dios. Y el segundo mayor mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes en el Antiguo Testamento decía por ejemplo, no adulterarás. Un mandamiento. Ahora Jesús dice, ya tan solo mirando, tú adulteras. Entonces, ¿cómo tú puedes, si perdiste la comunión con Dios pecando, cómo tú la puedes obtener nuevamente? Te arrodillas, le pides perdón a Dios por ese pecado que cometiste y se supone que no lo vuelves a hacer. Si lo vuelves a reincidir en el mismo pecado, te vuelves a arrepentir delante de Dios y te vuelve a perdonar. Pero ojo que dice Dios que el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Entonces, que tu pecado no se transforme en una práctica. ¿Por qué? Porque Dios te va a disciplinar si eres su hijo. Te va a disciplinar. ¿Me entiendes? Así como yo, como padre, te disciplino a ti cuando tú te portas mal, ¿cierto? Te castigo, ¿cierto? Nuestro Padre que está en el cielo también nos disciplina. ¿Nos disciplina con qué? Ahora, uno en el momento cuando pasa las pruebas de aflicción, cuando tienes problemas, no sé, económicos, cuando tienes problemas en tu vida, que los vas a tener más adelante, tienes que saber que estás con Dios. Y tienes que ir a la palabra de Dios para resolver tus problemas. Contarle a Dios por intermedio de la oración tus problemas. Y Él te los va a solucionar. Dice Jesucristo, deja en mí tus cargas. Porque mi yugo es ligero y liviano. Porque tus cargas se van a ir en los hombros de Jesucristo. ¿Me entiendes? Ahora, lo principal de todo esto es también por qué estamos grabando, ¿cierto? Es para comentarles a las personas que se puedan conectar que existe un Dios y que Dios, a ver, ¿cómo? Para no equivocarme, lo que estamos viviendo es un tiempo difícil, esta pandemia, ¿cierto? ¿Cierto? Es difícil. Uno tiene que ser también autoconsecuente con uno mismo y también sensibilizarse por el prójimo. Si alguien te pide, ¿qué debes hacer tú? Dale. Si alguien te pide, dale. Si alguien te da una bofetada en tu cara, ¿qué tienes que colocar? La otra mejilla. Dios mira todas las cosas. ¿Me entiendes? Son tiempos difíciles en el cual la gente muchas veces no entiende por qué están pasando estas cosas. Pero en un tiempo más van a venir cosas peores. Van a venir cosas peores. Ahora es la pandemia. Más adelante ya viene el hambre, viene el desempleo, dice que en los últimos tiempos no habrá amor fraternal. Dice la palabra de Dios, no habrá amor fraternal. ¿Y qué podemos ver ahora? Por ejemplo, ya no nos saludamos de abrazo. Andamos así, ¿me entiendes? Todas las cosas, la palabra de Dios se va a cumplir todas se va a cumplir. Dice, no pasará ni una jota, ni una tilde de lo que no haya estado escrito acá en esta palabra, en la escritura de Dios. Mira, tú vas a Romanos 1,
que yo siempre lo leo y dice, mira aquí, dice etapas de la incredulidad del mundo, de este mundo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa aquí? Que uno quiere hacer lo que uno quiere hacer, no deja en las manos de Dios. ¿Y por qué no lo vas a dejar? Porque no tienes a Cristo en tu corazón. Pero cuando lo tienes, sí dejas todo en manos de Cristo. Dice en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El resultado de la incredulidad. Ahora viene el resultado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa esto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas. ¿Qué significa esto? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, mira lo que dicen los hombres, dejando el uso natural de la mujer, hombre con mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Qué significa eso? Que Se formaron, ¿qué? La homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no toman en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A ver, por lo cual eres inexcusable, dice, o sea, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Mira, yo no te estoy juzgando a ti, ni tampoco estoy juzgando a las personas que ven el video. Cada uno hace lo que bien le parece, ¿me entiendes? Cada uno hace lo que bien le parece. Pero Dios dice acá, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso no quiere decir, por ejemplo, aquí yo estaba leyendo recién, dice altivos. ¿Cuántas veces nosotros también somos altivos? ¿Cuántas veces nosotros somos soberbios? Pero cuando tú eres soberbio, cuando tú eres altivo, ¿qué tienes que hacer? Arrodillarte, pedirle perdón a Dios. Hijo, pedirle perdón a Dios y va a volver la comunión que tienes con Dios. Es muy importante. Vamos a otra cita, la última. Dice, a ver, aquí dice en el Apocalipsis, donde Dios le dice, a Juan le dice, sube al monte y ve y escribe todas las cosas que te voy a anunciar. Y por eso Juan las anota en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y son las cosas que van a venir más adelante, las cosas que van a empezar desde ahora en adelante. Dice Jesucristo, dice, he aquí, yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero según sea su obra, no es de cuando tú no tenías a Cristo en tu corazón, porque tú estabas ciego. ¿Cuándo te empieza a contabilizar tus obras a Dios? Cuando Él te saca la nube de los ojos. O sea, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, empieza tu nueva hoja de vida. O sea, la antigua hoja de vida, esa queda enterrada en el fondo del mar. Dios te empieza a contabilizar de cuando tú lo recibes en tu corazón y empiezas a servirle. Ahí empieza tu nueva hoja de vida. Entonces dice Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, a ti, a mí, al que reciba a Cristo en su corazón, según sea su obra, y también a los que no reciban, también a los que no reciban a Cristo en su corazón. Dice en el 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros también estarán afuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Dice Jesús de nuevo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en mi iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el Espíritu y la esposa de la iglesia, dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque esto es gratis. La salvación es por gracia. Si alguien te dice a ti: tú, Samuel, ¿puedes perder tu salvación? No la puedes perder, porque tú no puedes perder algo que no puedes, algo que Dios te regaló. Tú no puedes, mira, la salvación es un regalo inmerecido. Tú no puedes obtener la salvación por tus obras. Jamás las podrás obtener por tus obras. Por eso Dios te la regaló. ¿Me entiendes? ¿Tú cómo vas a perder algo que no has merecido? No puede ser, ¿cierto? Entonces, tienes que tener claro que tu salvación jamás la vas a perder. El que te diga que la vas a perder si tú haces algo malo, no es así. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón, te lo vuelvo a repetir. Y Él te va a decir: Samuel, no hagas esto. Y si tú lo haces, vas y te arrodillas delante de Dios. ¿Me entiendes? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No entrarás al cielo. Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Conclusión final, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice Jesucristo, y se las dijo Dios a Juan en este libro: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, le dijo Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este libro es maravilloso. Este libro te da la paz y la tranquilidad en tiempos difíciles. Jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de las palabras que dice este libro. ¿Por qué? Porque si te apartas, hijo, Dios te va a disciplinar. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Que él vivía con su padre. Él tenía otro hermano y él vivía con su padre. Y le pidió toda la parte de él, su heredad se la pidió al padre. Y él se fue al mundo y se la gastó. Y él vivió y durmió con cerdos, dice. Yo dormí con cerdos. Y dice que él, cuando estaba durmiendo con los cerdos y comía de las migajas que le daban en ese momento,
él se acordaba de cuando comía y se sentaba a la mesa con su padre. Con su padre, en este caso terrenal con su padre. Pero esta historia dice con su padre espiritual, con Dios. No pierdas esos beneficios jamás. No los pierdas. Y dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, se acordó de lo que vivía con su padre y volvió arrepentido donde su padre, y su padre, ¿sabe lo que hizo? Hizo fiesta, le colocó anillo nuevo, le cambió su ropa, sus vestiduras, se las renovó, le dio vestiduras blancas. Y mira lo que pasó también en esa historia. Su hermano, que no se había ido al mundo, ¿sabe lo que hizo su hermano? Se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? Porque tuvo envidia de su hermano. ¿Por qué? Le dijo, padre, le dijo a su papá, le dijo, mi hermano estuvo todo el tiempo afuera gastando tu dinero y volvió y tú le hiciste una fiesta gigante, le dijo. Y yo que estoy aquí al lado tuyo, tú no me has hecho nunca una fiesta. Pero mira, para que veas la maldad del corazón del ser humano, de nuestro corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente lo conoce Dios. Ni siquiera lo conoces tú, ni siquiera lo conozco yo, mi corazón. Porque es tan engañoso que en cualquier momento te engaña. ¿Te engaña con qué? Con los sentimientos. Uno cree sentir cosas muchas veces. En este caso, por ejemplo, las mujeres son más sentimentales. ¿Creen sentir algo? No, derríbalo. Anda a la palabra de Dios. Yo, hombre, quiero sentir algo o tengo un sentimiento. Derríbalo. Primeramente, o sea, yo no te digo que lo derribe en el sentido de que un sentimiento de que yo te amo a ti son cosas diferentes. Por ejemplo, un sentir. Yo voy y no sé, un ejemplo. Si yo voy y digo, ¿sabes qué? Voy a pedir un crédito para comprarme una parcela. Tú tienes tu casa, ¿cierto? Pongamos, tú tienes tu casa. Y tú tienes que colocarlo, ir a la palabra de Dios y dice, Mauricio, tú te vas a comprar ese terreno. ¿Es un placer o una necesidad? Un placer. Un placer. Entonces, ¿qué te dice Dios? Que no lo hagas. Si quieres hacerlo, junta plata y ahí te lo puedes comprar, pero no pidas un crédito. No pidas un crédito, porque es plata que no es tuya y que tienes que devolver. Jesucristo no le debía plata a nadie, Dios no le debía plata a nadie, no es deudor de nadie. ¿Ok, hijo? Bueno, vamos a terminar este video. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Es primer video que hacemos junto con Samuel. Esperamos hacer muchos videos más para no juzgar, como decía anteriormente, sino que para que solamente conozcan la palabra de Dios. Dios no nos obliga a nosotros a seguirlo. Dios no nos obliga. Uno lo sigue primeramente porque Él nos eligió. Y lo otro, que lo seguimos única y exclusivamente porque sentimos amor por Él y porque lo hacemos de forma voluntaria. Le doy gracias a las personas que escucharon. Y bueno, mi hijo Samuel se va a despedir. Di chao, hijo. Chao. Chao. Yo también les deseo un feliz día, bueno, que ya está terminando, pero no olviden de hacer su oración en la noche y encomendar todo su día en la mañana, temprano. Encomendar su día a Dios. Y Él guardará todas las cosas. Él guardará tus cosas. Amén. Hasta luego.